Hola, bienvenidos a otra clase conmigo de Aprende Inglés Fácil. Hoy les voy a enseñar los usos del do y el does, que es otro video que me pidieron en la sección de pedidos de videos que les subí. Entonces, el do y el does se utiliza para hacer preguntas de sí o no, ¿sí? ¿Cómo cambia? Dependiendo del pronombre que tenga, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en mente que cuando usamos el do, ¿sí? Es cuando estamos usando el pronombre de I, yo, you, que es tú, we, que somos nosotros, y they, que son ellos. Ahí se usa el do. Y el does solamente se utiliza con él, ella o it, he, she or it. It, acuérdense que lo usamos para animales o para cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, les digo cómo se conjuga el presente. I do, ese es del mismo verbo to do. Sí, to do. Pero cuando vamos a hacer las preguntas, así es que lo usamos esas dos palabras. No sé si me estoy confundiendo mucho, pero pues miren los ejemplos para que comprendan. Entonces, por ejemplo, I do, you do, he does, she does, we do, they do, it does. Esas serían las conjugaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. ¿A ella le gustan los deportes? ¿Sí? Entonces sería, ¿Does she like sports? ¿Does she like sports? En español casi que no tiene sentido, porque esa palabra no existe en lo que nosotros estamos hablando. Pero entonces, por ejemplo, ustedes mentalmente se hacen la pregunta. En español, ¿cómo sería? ¿A ella le gustan los deportes? ¿Sí? Entonces, si lo hacemos sin el does, sería ¿a ella le gustan los deportes? She likes sports, ¿cierto? Eso sería como ustedes lo preguntarían, she likes sports. Siempre tienen que ver que detrás del pronombre ustedes van a poner el does o el do, dependiendo del pronombre que están. Ojalá esté claro. Entonces, por ejemplo, a ella le gustan los deportes. She likes sports, entonces pone como es she un does. Does she like sports? Así sería la manera correcta de hacer la pregunta. ¿A ti te gustan los deportes? Entonces sería you like sports, pero le falta el do. Entonces sería do you like sports? Entonces, para que no se nos complique tanto la vida, piénsenlo en español, lo pasan al inglés de la manera y le ponen atrás, antes de empezar pues la oración, el do o el does. ¿Sí? Acuérdense que esto es para hacer preguntas de sí y no. ¿Mm? Entonces les doy otro ejemplo. Les voy a dar aquí unos ejemplos que tengo con el do, con todos los pronombres. Entonces, por ejemplo, ¿te conozco? Do I know you? O sea, yo te conozco. ¿Cómo sería yo te conozco? I know you. Pero como voy a hacer una pregunta, sería Do I know you? Do I know you? ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú vienes de Argentina? Entonces, ¿cómo se dice? Tú vienes de Argentina. You come from Argentina. Pero como le estoy haciendo una pregunta, sería Do you come from Argentina? ¿Sí? ¿Les queda claro? En nosotros. Tenemos que cortar el pasto, ¿sí? Lo voy a pasar a una pregunta. Entonces, tenemos que cortar el pasto. We have to cut the grass. En pregunta, ¿tenemos que cortar el pasto? Do we have to cut the grass? Ellos quieren venir con nosotros. They want to come with us. They want to come with us. Ellos quieren venir con nosotros. Como una pregunta. Do they want to come with us? ¿Sí? Con el does. Entonces, él trabaja contigo. ¿Cómo sería él trabaja contigo si lo hiciéramos en una, no en pregunta, sino en una afirmación? Él trabaja contigo. He works with you. Pero como yo estoy preguntando, entonces sería, does he work with you? ¿Por qué? Porque he es el pronombre que lleva does. ¿Sí? Ahora ella. ¿Ella tiene un carro? ¿Cómo sería en inglés? Ella tiene un carro. She has a car, ¿cierto? She has a car. Eso es en presente. Bueno, si es en pregunta sería Does she have a car? Does she have a car? Ella tiene un auto, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿cae nieve en invierno? Entonces sería
cae nieve en invierno o hay nieve en invierno. Entonces sería nieve en invierno, snow in winter. Entonces, snow también es de nevar, ¿no? Entonces sería neva en invierno, does it snow in winter? Espero que me entiendan porque no es tan fácil, es solamente ustedes acordarse de esto. El do y el does, cuando vamos a hacer preguntas de sí o no, están los pronombres que les dije, do, I do, you do, we do y they do, y el does se usa con she does, he does, and it does, ¿sí? Entonces, bueno, espero que ese pedazo lo hayan entendido. Ahora, con el mismo verbo de to do en el pasado, salió el sol, el mismo verbo de to do en el pasado, entonces es to do es en el presente, do en el presente o does en el presente, y en el pasado se hace did, ¿sí? Eso se usa para do y para does. Entonces, did. Por ejemplo, él te llamó, entonces sería did he call you? Él te llamó, did he call you? ¿Sí? ¿Lo disfrutaste? Did you enjoy it? ¿Sí? ¿Fuiste a cine? Did you go to the movies? ¿Sí? En la parte negativa, cuando uno dice que no. Entonces, cuando uno dice que no es do, el verbo, el to do, más not, que forma do not, ¿sí? Entonces, por ejemplo, I do not like sports. A mí no me gustan los deportes. Para cortarlo, hay unas cosas que se llaman contracciones, que yo creo que se las enseñé en un video anterior, que sería en vez de I do not, I don't. Entonces, en vez de decir tan largo I do not like sports, uno diría I don't like sports, ¿sí? O si me gustan los deportes, I do like sports. Por ejemplo, bueno, otra. No sabía que venías. Entonces sería I did not know you were coming o I didn't know you were coming. También es con doesn't. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo I didn't know you were coming? Claro, porque, bueno, en el pasado está el did y el doesn't. El didn't y el doesn't. Entonces, el doesn't es con lo mismo. She doesn't. Ella no quiere ir al colegio. She doesn't want to go to school. ¿Por qué? Porque she va con does, ¿sí? I didn't want to go to school. ¿Por qué? Yo no quería ir al colegio. Los estoy confundiendo. Qué pena. Entonces, acuérdense, el didn't, lo estoy haciendo mal. El did es para does y para do en el pasado. Ahora, en el presente, en una negación, pongan atención, es she doesn't, ella no quiere, she does not. Ella no quiere ir al colegio, she doesn't want to go to school, ¿sí? Yo no quiero, viene con do. I do not want to go to school. Yo no quiero ir al colegio. Otro ejemplo, entonces, bueno, les voy a dejar más bien unos ejercicios a ver si me entendieron, para que no se me alargue tanto el video. Se los voy a dejar anotados abajo para que los hagan y me pongan en el espacio en blanco o en la linecita, que es lo que es. Se los voy a leer. Entonces, bueno, you want some coffee. ¿Qué pondrían? Do you want some coffee o does you want some coffee? ¿Sí? Where, beep, they come from. Sería where do they come from o where does they come from. Esas son las que ustedes tienen que llenar. Entonces, la siguiente. No, she, beep, likes spicy food. En el beep tienen que llenar si es do o does, en el pasado o en el presente. ¿Sí? O en la negación. What, beep, Michael and I have in common. Beep, your father drive a red car. Bueno, espero que me hayan entendido esta locura que les subí. Y háganme la tarea por favor y me la mandan y yo les doy un like o les digo qué errores tuvieron.